Hola, soy Julián, este es el lector de Shakespeare y hoy vamos a hacer la reseña del libro The Disappearing Act de Florence Deschangy, el imposible caso del MH370. Si recuerdan bien ese avión que desapareció en el Golfo de Tailandia hace ya, estamos en 2026 y esto fue 2014, ya 12 años, y aún no se sabe qué pasó, oficialmente al menos. Bueno, este libro yo puedo decir con total seguridad que es uno de los mejores libros que leí en toda mi vida. Eh, si bien la autora es francesa, Florence es una reportera, periodista para el diario Le Monde en Francia, pero bueno, trabajó también de manera independiente en distintos lugares, para otras empresas y demás. Y no solo en el ámbito de lo que es casos de aviación, sino reportajes en general. Este libro está en inglés, lo compré para variar en Shakespeare and Company y es la segunda vez que lo leo porque la verdad que me fascina el caso, pero no a nivel morbo, sino que la verdad que es, como se lo llama, el misterio de la aviación más grande sin resolver aún de toda la historia. Eh, y la verdad que a mí, no sé por qué, pero me impactó mucho. Y año a año, a partir de 2014, lo empecé a seguir el caso. Y fue así como di con este libro. Y también pueden encontrar lo que dice ella y más cosas en el documental de Netflix. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre parecido al del libro. Y, y después hay, por ejemplo, un muy buen video del canal de YouTube de White Project, del español este que entrevista a muchas personas distintas, en el cual un ingeniero español, ingeniero en aeronáutica supongo, da su versión de lo que él piensa que pudo haber pasado con el avión. Bueno, acá esta es si bien termina con la versión de Florence, ella nos cuenta todo o toda la investigación que realizó a lo largo de todos estos años eh, con respecto a este caso. Y es impresionante. Realmente es impresionante y es por eso como me atrapa el, desde el prólogo, me atrapa, del principio a fin, como pocos libros lo han podido hacer, que es uno de los mejores libros que leí en mi vida, está en el top 10. Seguro, top 5 es probable también, muy probable. Eh, y para aquellas personas que no estén al tanto de qué es el MH370, bueno, fue un avión, un Boeing 777, que el 8 de marzo de 2014 realizaba un vuelo de rutina, es decir, un vuelo que hacía cotidianamente o semanalmente de Kuala Lumpur, en Malasia, a Beijing, en China. Era un vuelo que demoraba 5 horas 34 minutos por lo general, y era un vuelo nocturno. Salía a las 00:40 y no, bueno, en ese 8 de marzo, hora de Malasia, ¿no? En ese 8 de marzo no había ninguna complicación a nivel climático, las condiciones de vuelo eran prácticamente ideales. Y yo acá tengo muchas notas porque esto va a dar para largo, y quizás, ya les aviso, haga este video, lo corte para que no sea tan largo y lo haga en distintas partes. Nos explica cómo fue, ¿no?, a grandes rasgos, el, el proceso de la desaparición, para quien no esté al tanto. 00:40 despegó de Kuala Lumpur. A las 01:01, es decir, 21 minutos después, alcanza la altura crucero de 35.000 pies. Y a 6 minutos después, es decir, a la 1:07 de la madrugada,
envían el primer mensaje ACARS. ACARS, el acrónimo vendría a ser Aircraft Communications Addressing and Reporting System. Es algo que provee data en tiempo real, indicando los niveles de la performance técnica del avión y son enviados a tierra a Boeing. Boeing, la compañía, ¿no? la empresa que fabrica jets, turbinas, que se encuentra en Chicago, al Rolls-Royce es el que fabrica las turbinas, Boeing con Airbus, los aviones, ¿no? Rolls-Royce está en Inglaterra, y a la misma compañía aérea que está, bueno, en Malasia, Malaysia Airlines. Y este sistema ACARS se activa o manda un mensaje automáticamente por intervalos. Intervalos que la compañía aérea eligió que sea cada 30 minutos. Es decir, a la 1:37 tendría que haber enviado un nuevo reporte sobre la data técnica del avión, ¿no? Cómo le estaba yendo el avión en cuanto a la performance técnica a estas tres empresas. Y con respecto a la compañía aérea Malaysia Airlines, era una compañía que tenía muy buena reputación. Todos los aviones de su flota eran de 4 años de antigüedad, es decir, muy nuevos. El avión justamente del MH370 tenía 12 años, pero se le había hecho una inspección, un mantenimiento hacía 12 días. Y el próximo mantenimiento estaba pautado para junio, es decir, el mantenimiento era muy reciente para que hubiese una falla técnica. Y en el lapso de esos 12 años, este avión del MH370 tuvo nada más un pequeño accidente, pero menor. Es decir, a nivel técnico no había ningún problema, a nivel climático estaba todo bien. Y se envía el primer mensaje a ACARS a la 1:07 y luego de 40 minutos, es decir, a la 1:20, sale del espacio aéreo malayo y está por entrar en el espacio aéreo de Vietnam. Ahí el piloto, Saharie, dice la famosa frase "Good night, Malaysian 370", y cuando uno escucha la voz, uno puede determinar que el que habla no es el que está pilotando el avión. Es decir, Saharie en ese momento dice esa frase, por lo tanto, el que estaba manejando el avión en ese preciso momento era el copiloto. Hasta antes de ese momento, que esa fue la última frase, se pudieron también grabar, obtener otras frases mediante la torre de control y el piloto y copiloto, y fue al revés. El copiloto fue el que estaba interactuando con la torre de control, por lo tanto era el piloto que estaba piloteando el avión. Y en este momento se supone que tienen que avisar a Vietnam de su presencia, pero no hay ningún mensaje. Y eso es a la 1:20. 5 segundos luego de pasar por el punto Higari, que es como un punto imaginario que sirve como punto de control, llamémoslo así, que tienen distintos nombres, en este caso es Higari. Es un punto que está en realidad asignado a Singapur, y 90 segundos después de la última transmisión, el transpondedor se apaga. El transpondedor es el medio principal de comunicación entre el avión y la torre de control. Y luego de esto, el ACARS se apaga, lo cual es muy loco porque el ACARS, por ejemplo, a los pilotos, hasta ese momento al menos, no se les enseñaba cómo apagarlo. ¿Por qué? Porque no era necesario que lo supieran. Siempre tenía que estar prendido. No había ningún motivo, ningún escenario para que justamente se tuviese que apagar el ACARS. Entonces, los pilotos no sabían cómo hacer eso. Y que se desactiven los dos
pero en momentos distintos, no todo de un saque, implicaría que alguien lo hizo, por ende, que fue un secuestro. Porque si hubiese habido una explosión, directamente se corta todo de lleno, ¿no? Y fue, por ejemplo, en el accidente que tuvo el Air France 447, si no recuerdo mal el número, en el 2009, cuando fue de Río de Janeiro a París y se estrelló en el medio del océano, fue gracias a la ICARS que se pudo encontrar el avión. Pero si bien el MH no emitía señales, sí que seguía recibiendo unas que se llamaban pings. La torre de control de Ho Chi Minh espera 19 minutos para alertar a la torre de control de Kuala Lumpur de que el avión nunca llegó. Es decir, tendrían que haber reaccionado por protocolo de 3 a 4 minutos, no 19. A la 1:30, hora Malasia, ¿no? La torre de control de Ho Chi Minh pide a un avión que estaba por la zona que intente comunicarse con el MH. Y el piloto de este avión logra comunicarse. 1:30. Pero recibe como estática, interferencia. Recibe como una respuesta hablada, pero no se entiende nada. Y el avión, igual de ese piloto, sigue su curso y ya no puede hacer más nada. Ho Chi Minh le pide a otros aviones que están en la zona que intenten también hacer lo mismo, pero ninguno puede obtener un resultado concluyente. Y a la 1:46, es decir, 16 minutos después, la torre de control de Ho Chi Minh le dice a su par de Kuala Lumpur que el avión desapareció del radar, ¿no? Luego de haber pasado por el punto Vitod. Como al igual que el punto Igari, vamos a ver acá, si se ve bien, son dos puntos, como dije, imaginarios que vienen a ser puntos de control, ¿no? Cada uno con su nombre en específico. Acá está Malasia, esto es lo que sería parte de Indonesia, Sumatra, el Golfo de Tailandia, espero que se vea bien. Y acá está Camboya, todo esto Tailandia, Vietnam, y el avión tenía que tomar esta ruta para luego ir a Beijing en China. Y en teoría, el avión, el último contacto, para unos fue acá, en el punto Igari, para otros fue en el punto Vitod, que es un poquito más al norte, nordeste. Y la compañía aérea, la torre de control de Kuala Lumpur, a las 2:03, es decir, bastante tiempo ya de que el avión había despegado y de que el avión había pasado ya por el punto Igari, le avisa a Ho Chi Minh que la compañía aérea, que Malaysia Airlines, había encontrado el avión en Camboya. Cosa que en realidad, de haber pasado, el piloto tendría que haber avisado del desvío que tomó en situaciones normales. Luego un rato, el centro de operaciones de Malasia se corrige y dice que pensaba que estaba en Camboya por unas estimaciones que hizo en cuanto al recorrido que se suponía que tenía que tomar de acuerdo al punto en el radar en el que se lo vio por última vez. Entonces, como fue una proyección, se equivocaron. El avión no estaba por la zona de Camboya. Y la compañía aérea, Malasia, recién lanza una alerta oficial de que el avión desapareció a las 5:30 de la mañana, es decir, una hora antes del arribo. A las 7:24, casi 2 horas después, y una hora después del tiempo estimado de la hora estimada de arribo, más, es decir, Malaysia Airlines, para abreviar, dice a la prensa que se perdió el contacto con el avión a las 2:40. Tomen nota de eso, 2:40.
2 semanas después, Tailandia muestra una... ¿Por qué 2 semanas después, no? Y no es en ese momento. Bueno, 2 semanas después, Tailandia tarda o demora en mostrar una imagen de radar militar que muestra al avión por el norte de Sumatra, es decir, por acá, cambiando la ruta a las 2:22. Es decir, el avión de repente gira y hace esto. ¿Por qué tardó tanto Tailandia en mostrar esa imagen de radar? No se sabe. Pero según Tailandia, el avión cambia de ruta. Y bueno, es acá cuando el avión definitivamente no llega y se da a conocer la noticia a los familiares y a todo el mundo en realidad, que todo se empieza a poner muy muy raro. Empiezan a haber teorías conspirativas, pero desde el minuto cero. Y no solo teorías conspirativas, pero empiezan a salir a la luz datos que son al menos llamativos. Por empezar, las medidas de seguridad en el aeropuerto de Kuala Lumpur eran muy, muy básicas. Para que se den una idea, bueno, 2014, ¿no? Después de las Torres Gemelas, es una época donde tiene que haber parámetros de seguridad. Sin embargo, la gente no se saca los cinturones, las camperas, las zapatillas. Lo de las zapatillas es algo que no es algo universal en todos los aeropuertos, pero acá ni por asomo. Y Zahari, el capitán, el piloto, ni siquiera saca su iPad de su bolso de mano. Todo esto porque se ve en los videos que grabaron los momentos previos al abordaje de todos los pasajeros y del personal de a bordo. Y ni en la propia web del aeropuerto de Kuala Lumpur, en esa época, 2014, había detalles sobre el tema de la seguridad. Florence cuenta que en ese momento entró en la web del aeropuerto, había un apartado que decía algo como seguridad, detalles, cliqueó ahí y no había nada. Es decir, todo muy laxo, todo muy, muy así como de tercer mundo, ¿no? Y empezaron las teorías, ¿no? 2 ucranianos que viajaban en el avión, 2 pasajeros de origen ucraniano, se pensaba que habían secuestrado el avión y que lo habían mandado a Kazajistán. Y vieron, por ejemplo, si no, otra fue que, algo raro, vieron que en el video de los momentos previos al abordaje, una persona de origen chino, toda vestida de blanco, el tipo, momentos previos de abordar, ¡pum! Se va corriendo, deja sus cosas y se va corriendo. Y no se sabe si se salvó el tipo o porque el video termina momentos después, o si volvió y bueno, volvió al avión. Pero eso fue muy raro que se vio en el video. Y después, cosas que fueron pasando con los familiares, es decir, los responsables de Malasia, no de Malaysia Airlines, de Malasia, les dijeron a los familiares chinos, porque el avión, como iba de Malasia a China, más del 50% de los pasajeros eran de origen chino, ya sea chinos que estaban de vacaciones en Malasia, chinos que estaban trabajando en Malasia, etc. Le dijeron a los familiares chinos que ellos, los malayos, sabían cosas que no podían contar. Y el embajador chino le dijo a los familiares chinos que todo esto era muy complicado. Ustedes no entienden. Sumado a que el FBI mandó personal de manera, pero de inmediato, a hablar con la compañía aérea, con más, y pedirle acceso a toda la data. Cuando sucede un accidente de un avión comercial, no se meten los gobiernos, el FBI,
Aparte, porque el FBI es un avión de Malasia, de un vuelo que va de Malasia a China y casi que no tiene ningún pasajero de origen estadounidense. Eh, pero por lo general no se meten los gobiernos, no se meten, es decir, se trata el caso con los entes reguladores de la Asociación de Aviación Civil, ingenieros, científicos, pero no se meten en entes eh, gubernamentales privados, digamos, ni los militares. Entonces, todo está muy raro y en un momento hasta llegó a haber 26 países buscando el avión, para que se den una idea. En la zona de Pantai Cedrán Marán, viene a ser por acá, ¿no? Está más o menos al nordeste de Malasia, casi en la frontera con Tailandia. Distintas personas dijeron haber oído un ruido muy fuerte en el momento, obviamente, del 8 de marzo, que se supone el avión se estrelló. Y como si fuese ruido de turbina muy fuerte, a eso de la 1:20. Y más al norte, de donde les marqué, en el estado de Kelantan, en el mar, un tipo vio un avión volando muy bajo a la 1:30. Y otras personas por esa zona vieron luces blancas muy fuertes. Y después hay algo que a mí me fascina dentro de este caso. Ya el caso me fascina, pero hay cosas dentro del caso que me fascinan aún más, que es la historia de Michael Jerome Mackay, de origen neozelandés, un trabajador en una plataforma de petróleo que estaba ubicada acá, acá, vamos a ver si se llega a ver. El tipo en ese momento sale a fumar un cigarrillo, como siempre lo suele hacer, o lo solía hacer hasta ese momento, con su vasito de café, y de repente ve una bola de fuego que está cayendo al océano, y vio que era como un avión. Era un avión que estaba yendo en sentido hacia el oeste. Manda un mail, esa época era de mail, avisando a... Él tenía ya contacto con ciertas agencias gubernamentales, supongo. No sé si mediante la empresa o qué, pero manda un mail avisando que había visto al MH y luego le avisa a sus empleadores. Pero a las personas o a los entes a los que él les avisa, eso lo ignoran por completo y es más, sus empleadores lo echan del trabajo. Lo echan, bueno, ahora después más adelante en el video vamos a contar más detenidamente sobre él porque el caso es genial. Pero aparte de él, hay otras personas también en esa zona que dijeron haber visto fuego en el océano. Deben ser pescadores, gente que estaba por la zona en ese momento. O desde otras plataformas de petróleo, porque no era la única. Y el mismo 8 de marzo de 2014, la Marina de Vietnam informa que el avión cayó cerca de la isla de To Chu. Y el 9, es decir, al día siguiente, se ve una gran mancha de aceite en el mar al sur de Vietnam. Para que se dé una idea, la isla de To Chu está más o menos por acá. A ver si llega a ver. Más o menos por ahí. Todo esto en el Golfo de Tailandia. Lo que se está viendo, todas las personas que dicen haber visto algo. Y para ese entonces, el diario China Times de Taiwán informó que el 9 de marzo, es decir, un día después del accidente,
La Armada de Estados Unidos captó un mensaje desde la base militar Utapao en Tailandia, para el otro lado, en realidad, donde el piloto dice que el avión se estaba por desintegrar y que necesitaba aterrizar de emergencia. La autora, Florence, conoció, porque empieza a entrevistar a todas las personas que puede entrevistar, conoció a un amigo del piloto Saharie, llamado Peter Chong, que 2 días después del accidente, es decir, el 10 de marzo, tomó un vuelo comercial desde Bangkok, en Tailandia, a Malasia, y le dijo a la azafata que le dijera al piloto de ese avión o le transmitiera sus condolencias. La azafata vuelve y le acerca, le entrega una servilleta. Dice, toma. Él abre la servilleta y había un mensaje escrito a mano por el piloto que decía: mirá a la izquierda por la ventana que hay restos del avión. El tipo, Peter Chong, ve por la ventana y pudo ver una zona iluminada donde había hasta incluso un grupo de rescate. Loquísimo eso. El 9 de marzo, incluso satélites chinos detectan 3 objetos grandes flotando en el mar en la zona del último contacto. Es decir, llámese punto Igari, punto Beetle, yo diría más punto Beetle, que fue la zona real del último contacto. Pero China esperó hasta el 12 de marzo para hacerlo oficial. El ministro de Malasia al principio dijo que esas imágenes que lanzó China se difundieron por error, cosa muy rara porque China jamás difunde por error imágenes satelitales militares o satelitales. Y de todas maneras añadió que mandaron un avión y que no encontraron nada por esa zona. Y cuando China divulga estas imágenes de radar, es que se empieza a dar a conocer, por así decirlo, o entre comillas, la versión o la otra versión de que el avión habría girado en U y habría ido para el otro lado. Justo cuando China lanza esas imágenes de radar, Malasia dice que el avión fue para acá. Todo muy conveniente, me parece. Y por si no fuese poco eso, aparte de que lo que estaba divulgando China queda en el olvido, en el sentido mediático, la gente empieza a creer que el avión giró en U y fue para el otro lado, para el Océano Índico. Malasia había investigado secretamente en esta nueva zona, cerca de Tailandia, cerca de la zona de esta base militar estadounidense Utapao, que es al norte más o menos por acá, en esta zona, pero lo había estado investigando en secreto y tardó una semana en decir que el avión habría girado para esa zona. Es decir, se gastaron recursos, en teoría, para que la zona de rescate y de búsqueda y rescate fuese esta, cuando Malasia en teoría sabía que el avión había girado en U. Parecería todo indicar como que, no sé, en vez de querer encontrar el avión, parecería que lo que querían hacer era distraer, generar una distracción. Al menos los malayos. Y seguían las teorías, ¿no?, conspirativas, o al menos no conspirativas, pero tratar de buscar alguna señal, alguna evidencia de lo que había pasado. Y se descubrió que había 2 pasajeros, uno suizo y otro italiano, que en realidad no eran de esa nacionalidad, sino que eran de origen iraní, que habían viajado con pasaportes robados, los habían comprado en sudeste asiático para seguir su viaje. Bueno, iban a ir a Beijing y de ahí iban a recalar en Europa para encontrarse con sus familiares. Esto se averigua después.
Pero al principio, ¿qué pasa? Dos pasajeros iraníes que viajan con pasaportes robados, listo, secuestraron en el avión. Al principio lo primero que se dijo fue eso, pero bueno, rápidamente se pudo comprobar que no, que eran personas que no podían ir hasta donde estaban sus familiares con sus pasaportes iraníes por temas burocráticos. Y bueno, compraron pasaportes ilegalmente, obviamente, a dos personas que se los habían robado en sus distintos viajes por el sudeste asiático. Y nada más querían encontrarse con sus familiares en Europa. Los locos que hayan podido viajar, que hayan podido ocultarse su identidad y su nacionalidad. Pero parece que es muy común. Y aparentemente, 5 pasajeros registraron sus valijas y no abordaron el vuelo. Luego, bueno, la compañía aérea niega esto, alegando que 4 pasajeros estaban registrados en el vuelo, pero nunca se presentaron. Así que tampoco sus valijas. Es llamativo porque son muchos no-show, en realidad. Suele haber no-shows en los vuelos, pero no tantos. Pero bueno, supongamos que no tiene nada al final de raro, que puede pasar. Y otras cosas como por ejemplo un pasajero chino sentado en el asiento 18D. Fue China quien dijo que su pasaporte no coincidía con el documento registrado. Pero bueno, ya vimos que viajaba gente con pasaportes robados, el control de seguridad para el abordaje era muy, muy flexible, muy, muy básico. Entonces, capaz no era para alertarse eso, sino que no consiguiera un número con otro, no supondría realmente, no era evidencia de que secuestraron el avión. Y después se me la empezaron a meter con los pilotos, ¿no? Piloto y copiloto. El copiloto, llamado Farik, era un chico de 27 años que se estaba por casar. Nadie cree que hubiese tomado él el control del avión para hacerlo desaparecer porque se arrepintió a último momento del casamiento, ¿no? Me parece algo ridículo. Y por el otro lado, Saharie, un tipo de 53 años, ambos de Malasia, le habían dicho que tenía problemas de depresión, que era un extremista político, porque el mismo día, el 8 de marzo, más temprano, ¿no? Había ido a manifestarse en una, valga la redundancia, manifestación en contra de una sentencia política, una sentencia en realidad judicial, en contra de un líder opositor al gobierno llamado Anwar Ibrahim. Se ve claramente que Saharie estaba en contra del gobierno actual y él apoyaba a Anwar Ibrahim, pero se lo tildó de extremista político. Y ese mismo día, antes de pilotear ese vuelo del MH, fue a esta manifestación a mostrar su apoyo, no tiene nada de malo. Después también se dijo que su diario íntimo estaba vacío luego del 8 de marzo, como que no había ninguna actividad, cosa que después se devela también que eso es falso, porque sí tenía cosas pautadas para hacer, y que tenía parientes en Pakistán, como si eso fuese malo, ¿no? Eso es discriminación arbitraria directamente, sos de Pakistán, sos un terrorista, no prueba nada. 2 semanas después del accidente, Estados Unidos afirmó que no encontró nada incriminante en contra del piloto en el simulador de vuelo. También se lo quiso culpar de tener una doble vida, pero bueno, los musulmanes, como saben, no está mal visto en su cultura tener varias familias, mientras las puedan mantener. Y un año después del accidente, es decir, en 2015, la investigación oficial libró de culpa a todos menos al piloto.
Sin embargo, todos los que lo conocían solo podían decir cosas buenas de él, que vivía para su familia, para divertirse, pero de manera sana, para la aviación, que era un abuelo, porque era un abuelo ya sonriente y muy bueno con sus estudiantes, daba muchas clases de aviación, e incluso pueden encontrar al día de hoy, ponen Zaharie Yo, busquen cómo se escribe, y tenía un canal de YouTube, tiene como 4 videos donde él, me da cosa verlos, pero el canal no se lo dio de baja, donde él explica cómo arreglar cosas de tu casa, la ventana, es muy loco, pero se lo notaba como alguien apasionado con las cosas simples de la vida y sobre todo por la aviación. El 12 de marzo, Vietnam fue retirando su apoyo, es decir, 4 días después, debido a la frustración por no poder recibir información por parte de Malasia. Malasia estaba muy reticente a dar información acerca del caso, de lo que al menos tenían como información. Y China siente lo mismo en ese momento. Y ahí, ese mismo 12, entra en escena esta empresa británica llamada Inmarsat, una empresa de satélites cuya experiencia se basaba en el análisis de la transmisión de datos entre aviones y, bueno, la Tierra, ¿no? Pero no de la búsqueda de aviones. No, nunca se utilizó a Inmarsat para buscar aviones. Sino era algo como más de, sí, transmisión de datos, comunicación. Y sin embargo fue la empresa o el ente que lideró la búsqueda en base a estos llamados pings, que era lo que el avión siguió recibiendo, porque el avión, recordemos, se le apaga el ACARS, se le apaga el transpondedor, pero en teoría sigue, es decir, no emite más, pero recibe estos pings. Pero bueno, estos pings jamás en la historia de la aviación habían sido usados para buscar aviones. Y hubo 8 pings registrados entre el 7 y el 8 de marzo, con respecto, en teoría, a este vuelo. Cada uno de estos pings sale de una estación en Perth, Australia, va a un satélite espacial y luego al avión. Y vuelve por el camino inverso a Perth a la velocidad, todo esto a la velocidad de la luz. Y lo que descubrió, en teoría, Inmarsat, fue que el último ping fue a las 8:19, es decir, casi 8 horas después de que despegara. Pero que el último ping fue algo diferente a los otros 7, es decir, este fue el octavo, bueno, fue algo distinto a los otros 7 porque se dio antes de lo estipulado. Debe haber un tiempo, el mismo tiempo, ¿no?, constante entre cada uno, pero el último de repente fue antes de lo estipulado. Por ejemplo, el séptimo había sido a las 8:11 y el octavo tendría que haber sido tipo a las 8:19. Perdón, después de las 8:19. A las 8:19 se dio el octavo, pero en realidad tendría que haber sido después. El tema es que cuando eso pasa, eso puede indicar que se reinició el sistema de comunicaciones del avión, y eso sería porque se quedó sin combustible. Es decir, el avión voló 7 horas hasta que se cortó la comunicación. ¿Por qué? Porque se le quedó sin combustible, quiere decir que el avión se estrelló en el mar. El problema con Inmarsat fue que, bueno, Florence habla con uno de los empleados de Inmarsat y este le cuenta que ellos podían averiguar la ubicación del avión, pero para ello necesitaban saber el origen exacto, desde el punto de partida, no desde donde despegó, sino desde el último punto de contacto en los radares, dónde fue, precisamente. Y esta información se la pidieron a Malasia, a MAS, a la compañía aérea,
y no querían dársela. Entonces era como, queremos ayudarte a encontrar el avión, pero vos te negás a darme la información que necesitamos. Esto quiere decir, nos estás tomando por idiotas y todo esto lo estás haciendo por armar una distracción, o no sé. Pero la otra era, bueno, Inmarsat pensaba, según sus datos, que el avión tomó dos rutas, una de dos. O fue para la zona de Kazajistán o terminó en el Océano Índico, al sur. El tema es que el ministro de Defensa y Transporte, Hishamuddin Hussein, de Malasia, esto lo niega, pero rotundamente. Y una cadena de noticieros de Malasia luego le pregunta al ministro de Transporte, Hussein, sobre si hubo alguna posibilidad de intercambio de mensajes por parte de la gente del avión con alguien de afuera. Y aparentemente vieron en una conferencia de prensa una captura de pantalla de unos SMS enviados por el único pasajero de origen estadounidense del avión, en el que decía a un colega chino que estaba usando el teléfono secretamente, que hacía mucho calor, que se estaba por descompensar, pero bueno, que cuando llegara a Beijing se iba a contactar con él. Pero esto Hussein también lo desmintió. Hussein es alguien que después lo catalogaron más como alguien que decía todo que no. No, 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 esto no es verdad. No, 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 todo no. Y pasó un punto donde qué creer, ¿no? Donde todo lo que se le preguntaba era todo no. Y el 15 de marzo, el primer ministro de Malasia, que se llama, o en ese entonces era Najib Razak, habla por primera vez, imagínense, una semana después del accidente, primera vez que habla el primer ministro, y afirma que el avión había girado en U al final, aceptando la teoría de Inmarsat, y que según él habían secuestrado el avión. Alguien de experiencia había secuestrado el avión. Es decir, más o menos tirándole todo el fardo al piloto. A todo esto, Inmarsat, que decía que se fue o al sur, al Océano Índico, o a Kazajistán. Kazajistán niega haber recibido alguna solicitud de ayuda en la búsqueda, y que de Malasia no los contactó nadie. Entonces, Kazajistán también juega su rol y es como una manera de decir, acá el avión no está. Cosa muy llamativa porque fue el mismo primer ministro Razak que después terminó aceptando la teoría de Inmarsat de que el avión giró en U, pero al mismo tiempo no se comunicó con Kazajistán, haciendo perder una semana de búsqueda y rescate. Malasia, aparte de que todo era muy raro, reticentes a la hora de largar información, era un país muy turbulento, si se quiere. La misma Florence de Gianchi le costó tramitar su permiso de periodista en Malasia y tardó un montón. Y cuando por fin se lo otorgaron, le advirtieron, mirá que si te metes en un tema, por ejemplo, no hagas reportajes sobre la política acá, si te metes en algún problema con respecto a eso, me vas a meter en problemas a mí y, y mejor tener cuidado a la hora de cruzar la calle, una cosa así. Muy turbio, muy turbio. Pero de todas maneras la compañía aérea, Malasia Airlines, estaba hasta ese entonces en el top 7 de las mejores aerolíneas. Solo había sufrido un solo accidente serio, que fue en 1977 cuando fue secuestrado. Sin embargo, allá en el 2011 ya estaba perdiendo bastante dinero y estaban comprando un montón de aviones nuevos. Pero
tenía mucha competencia en el sector y no se había suscrito al programa de Boeing, que te informaba en tiempo real de la performance del avión y podía detectar fallos a tiempo. Eso era como una mala señal de que no hicieran esas cosas. Y el 26 de marzo de 2014, es decir, poco tiempo después del accidente, la desaparición del avión, hubo un incendio en un taller de mantenimiento de la compañía aérea, cosa que no sucedía hace 30 años, y la compañía no quería dar a conocer la noticia. No hubo explicaciones de por qué sucedió ni qué es lo que se quemó ahí. 4 meses después, es decir, en julio del 2014, un misil ruso derriba a otro MH, un MH gemelo en cuanto a las características del avión, matando esta vez a 298 personas. En el vuelo del MH370 habían 239 personas. Bueno, acá 4 meses después, un misil derriba a un avión exactamente igual de la misma compañía, matando a más personas. Una compañía que no había sufrido ningún accidente, nada, en el lapso de 4 meses, 2 tragedias. Demasiado llamativo, demasiado llamativo.